Bien, estamos ya de vuelta a un bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV, agradeciendo la preferencia de cada tarde y como siempre tratando de traerles a todos ustedes, señora, señor, temas del momento, temas interesantes, temas que pueden ser de suma utilidad. Conversamos recién con los organizadores de Emprendedoras PI, un nuevo proyecto que surge por parte de la cooperación alemana para ayudar a más mujeres a que puedan emprender, a capacitarse y seguir rompiendo esa brecha de género que se da todavía lastimosamente aquí en el Paraguay. Un gran desafío que se viene por delante y por supuesto todos los detalles también vamos a ir compartiéndolo más adelante. Ahora pasamos a otro tema también del momento, ya desde la semana pasada está generando un poco de polémica al respecto, por eso que hay que ir a la fuente, tenemos que hablar con los principales referentes y autores de la cuestión para comprender más a fondo. Nuevas regulaciones por parte de CEPRELAT que estarían afectando, entre comillas, a las casas de cambio y muchas de ellas se estarían quejando por estas nuevas regulaciones o resoluciones que estarían dificultando los procesos que tienen que ver con transparentar justamente las operaciones desde cierto monto hasta cierto monto y por supuesto los requerimientos, documentaciones y esto que entre comillas estaría repercutiendo en mayores gastos operativos. Ya para más detalles lo tenemos con nosotros al director general de asesoría jurídica de la CEPRELAT, el señor Diego Marcet, a quien le agradecemos por este espacio que nos brinda en esta tarde. Director, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes para toda la audiencia. Gracias por su tiempo, director. Tengo entendido de que, bueno, ya las casas de cambio han manifestado en general como gremio su desacuerdo con esta reciente resolución que tiene unos 2 meses de aprobada y semanas de vigencia nada más, ¿no? Sí, bueno, asimismo hay un artículo puntual que le genera problemas. Ellos manifiestan cierta resistencia al momento de aplicar, ¿verdad? Nosotros como CEPRELAT hemos compartido el proyecto de reglamento previo a su emisión, hemos instalado mesas de trabajo con todos los sectores habilitados para hacer operaciones de cambio, ¿verdad? Porque no son solo las casas de cambio las que están habilitadas, también las bancos y financieras. También, por supuesto, construimos la norma en coordinación con el Banco Central y queremos que la norma aplicada, no obstante, ante el reclamo del sector, estamos abiertos y continuamos en una mesa de diálogo de manera a revisar una eventual propuesta alternativa, siempre respaldada en números ciertos, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que implica a la hora de emitir un reglamento cuando uno establece parámetros. Tenemos que sustentar en análisis de riesgo y en información concreta sobre las operaciones del sector, ¿verdad? Para conocer un poco más, director, ¿para cuándo habrían quedado con esta reunión, esta mesa, ya con el gremio de casas de cambio? Mañana hay una nueva reunión, ya tuvimos varias reuniones, tuvimos reuniones con la asociación, tuvimos reuniones en particular con los no agremiados, porque hay casas de cambio que no están agremiadas, que no están representadas por la asociación, entonces hicimos ya varias reuniones. Mañana hay una nueva pactada donde ya sí le pedimos que sea con referentes técnicos para que nos aporten su propuesta técnica y que esté respaldada con esos números que te comenté, ¿verdad? Porque como le comentamos, nosotros emitimos la norma en función a análisis de riesgo, en función a números ciertos, porque todas las operaciones de cambio, sin excepción, están registradas en el Banco Central. Entonces nosotros podemos cruzar la información y saber efectivamente los parámetros para establecer, en principio, ese parámetro que establecimos en la norma inicial, que está vigente, y también para hacer un eventual ajuste ante su propuesta, también hacerlo cruzando con la información y continuando el diálogo, ¿verdad? De hecho, la CEPRELAT fue la que inicialmente compartió el proyecto. Nosotros como reguladores podíamos directamente emitir la norma, pero no lo hicimos así en ninguno de los casos. Hemos emitido más de 10 reglamentos para los diferentes, cada sector obligado y en todas las ocasiones sin excepción. Primero compartimos el proyecto, habilitamos una mesa de diálogo, buscamos consenso. Si no hay consenso, intentamos siempre que entiendan cómo es la operativa en función al sistema homogéneo que queremos y en función a los estándares de Gafi. Y en el caso puntual, que es el único sector que tenemos esta tenaz de resistencia, continuamos abiertos al diálogo, ¿verdad? Siempre se puede ajustar, siempre y cuando sea para mejorar el sistema. En ese punto, director, ya que lo está mencionando, acabo de leer hace un instante nada más, hace un par de horas lo publicaron en un medio de comunicación, de que el presidente de la Asociación de Casas de Cambio de Paraguay, señor Rogelio Huelco, decía textualmente de que ellos no socializaron el proyecto de la resolución. Enviaron un proyecto, luego cambiaron por segunda vez artículos y volvieron a cambiar por tercera vez. Siempre ese CEPRELAT nos ninguneó. Esto lo decía a La Nación hace un par de horas nada más.
Nosotros con mucho gusto vamos a compartir, si es necesario, recordarle al señor Huelco, a quien fuese, los correos que compartimos con el proyecto, los plazos que le dimos para que envíen sus propuestas. Tenemos registradas cada una de las reuniones que hicimos previas a la misión. Eso lo hicimos no solo con las casas de cambio, porque los bancos y financieras también forman parte y pueden hacer operaciones de cambio. Las fechas que compartimos el proyecto a la SOBAN y a la BAFI, la respuesta de la SOBAN y la BAFI, porque tenemos consenso de la Asociación de Bancos y consenso de la Asociación de Bancos y Financieras, o sea, hay un consenso total en esta norma, en este artículo en particular, en esos dos sectores, más el Banco Central, con quien trabajamos, así que con mucho gusto le tenemos todos esos documentos. Por suerte, la tecnología, este modo COVID, a veces nos hace recurrir a este tipo de reuniones que son virtuales, tenemos todas registradas, también tenemos registrados los correos, las respuestas de ellos mismos con sus propuestas, así que estamos muy tranquilos, a pesar e independientemente de cómo regulador lo podíamos haber hecho directamente, ¿verdad? Nosotros somos el regulador en prevención, entonces podemos emitir la norma acorde a lo que la ley nos permite. Abrimos la mesa de diálogo y tampoco cerramos la mesa de diálogo, por eso mañana le volveremos a recibir. Si eso dijo el señor, lamento, ¿verdad? Pero con mucho gusto le arrimamos nuevamente todo el intercambio de notas y de propuestas que incluso él firmó como presidente de la asociación, ¿verdad? Correcto, hecha la aclaración entonces. Director, en las reuniones previas que tuvieron con el gremio, ¿qué fue lo que manifestaron? ¿Cuál era la cuestión justamente con la nueva resolución? ¿Por qué estaría siendo un obstáculo más que una ayuda para el sector? Mira, hay que ser sincero, esta norma es bastante y mucho más completa que la anterior. Una casa de cambios, a partir de esta nueva reglamentación, a puertas adentro, tiene que hacer muchas más acciones que tienen que ver con conocer el cliente, con perfilar el cliente, con monitorear el cliente. Y los parámetros que estaban antes en la resolución del año 2013 eran muy altos, incluso permitía que una persona básicamente pueda mover hasta $100,000 en un año sin pasar por los controles. No había correspondencia con el mercado y con los demás parámetros que había en todos los sectores que nosotros venimos regulando, porque queremos que sea homogéneo el sistema. Entonces, desde luego, nosotros sabemos que tienen que hacer ajustes, para eso estamos a disposición, sabemos que tienen que hacer recapacitar, hay un proceso de adaptación. Perfecto, estamos para apoyar en todo eso. Y en puntual, en el artículo en concreto, nosotros establecemos un monto mínimo a partir de cuánto no es necesario pedir documentación. Ellos quieren subir ese monto. Para subir ese monto hay que conocer el mercado, entender el mercado, y para eso tenemos las operaciones que se hicieron. Nosotros tomamos, o sea, en el trabajo se tomaron un periodo de 6 meses de operaciones, de más de 600.000 operaciones de cambio, donde otra vez más de 450.000 estaban por debajo de ese monto, o sea, el 80% de las operaciones están por debajo. Por eso optamos por esa parámetro de 3 salarios, que es coincidente con el parámetro para las remesadoras, para las EMPES, es coincidente para el sector financiero, de las otras operaciones financieras de los bancos y financieras que van por el simplificado, también en función a lo que está para cooperativas, así que es homogéneo. Y todos los demás sectores están aplicando y están implementando la norma, así que reconocemos el esfuerzo, pero el esfuerzo es en pos de un sistema más transparente, en pos de un sistema más sólido y en pos de un rol más activo del sujeto obligado, que es lo que pide la metodología de GAFI, lo que está establecido hoy en día en nuestra modificación de la ley 1015, que también trabajamos mucho y la modificamos en el año 2019. Correcto, director. Entonces, para entender, aquellas casas de cambio que están manifestando de que esta resolución podría incurrir en mayores gastos operativos, no condicen porque solamente el 20% en promedio de las operaciones superan ese monto que está en esta nueva resolución. No, o sea, de hecho van a tener que hacer ajustes, eso es algo que es lógico. En cuanto a qué tan alto será el costo, yo prefiero no opinar porque yo soy jurídico, ¿verdad? Pero los demás sectores que también tienen una norma de naturaleza, todos se vieron dispuestos. De hecho, si uno se pone a pensar, por el tipo de supervisión que tiene en la Casa de Cambio como entidad financiera, o sea, que hace operaciones financieras, pues las operaciones de cambio son operaciones financieras, ellos tienen que tener ya la mayoría de los supuestos que prevé la norma, solamente que se adaptaron y se mejoraron la reacción. El hecho de tener una auditoría interna, una auditoría externa, un oficial de cumplimiento, un manual de prevención, todos esos parámetros ellos ya los deberían tener. Ahora lo que deben hacer es ajustar a la nueva dinámica que tiene que ver con un diseño de alertas, de un modelo de prevención
y de administración y gestión del riesgo, que ahí es el rol activo que nosotros pedimos que tengan, que gestionen el riesgo, que mitiguen el riesgo, que conozcan diferentes factores en su proceso de evaluación, como por ejemplo un factor es el volumen de operación, otro es zonas geográficas, otros tipos de productos, porque las casas de cambio no solamente hacen cambios, también sabemos que muchas casas de cambio hacen operaciones de transferencia, o sea, de remesas, es un elemento también que hay que tener presente, y así sucesivamente también conocer los diferentes tipos de productos que ofrece una casa de cambio en función a diversos factores. Eso es lo que buscamos que se haga. Obviamente eso tiene una inversión, esa inversión va en correlación con lo que se espera de un sistema preventivo más activo, ¿verdad? Somos conscientes, nosotros estamos para apoyar el proceso, también está el Banco Central como supervisor para apoyar el proceso. Nosotros de la CPLAD ofrecemos capacitación, ofrecemos asesoramiento, ofrecemos un acompañamiento, siempre y cuando sea correlativo, ¿verdad? Y también esperamos eso de las casas de cambio al momento de implementar, porque entendemos que hoy en día el artículo en discusión ya es uno solo, que es el monto del régimen simplificado de debida diligencia, ya no todos los otros factores que se discutieron largamente durante varios meses previos a la emisión de esta norma. Nosotros antes de la mitad de año del año pasado ya empezamos la discusión y la emitimos en noviembre, para que puedas nomás entender, comprender que fue una discusión larga, no es que fue una discusión de 1 o 2 días, y tampoco nos cerramos, seguimos discutiendo posterior a ello, así que esperemos que mañana podamos llegar a un acuerdo, si no seguiremos discutiendo, y si no de última veremos cómo avanzamos, ¿verdad? Pero la norma está emitida, está vigente, y está acorde con las demás normas de prevención que fuimos emitiendo para todos los sectores obligados en un año muy intenso que fue el 2020, donde emitimos más de 10 reglamentos nuevos, ¿verdad? Totalmente. Director, en este mismo sentido, ¿qué opinión le merece el reciente mensaje de la empresa Cambio Chaco, haciendo alusión a que básicamente por medio de esta nueva resolución se dio el cierre de estas casi 17 sucursales? Mira, yo creo que acá, creo que fue para tu diario que el presidente del Banco Central hizo unas expresiones muy claras de cómo funciona el proceso económico en general en el contexto que estamos. Yo refrendaría todo lo que dijeron las autoridades del Banco Central, pero hay que entender, hay un contexto pandémico, hay un contexto donde hubo cierres de fronteras, muchos sectores de la economía fueron cerrando. Desde luego el sector de cambios no va a ser uno que no va a estar afectado por la naturaleza del producto que ofrece, está vinculado con el extranjero, está vinculado con los viajes, con la frontera, con la economía, con diferentes tipos de actividades económicas puntuales que usan divisas, así que desde luego es un sector golpeado y es natural, porque el año anterior también cerraron, eso hay que marcar, ¿verdad? En el año 2020 también se cerraron, 2019, perdón, también cerraron agencias de banco. En el año 2020 cerraron también los diferentes bancos de plaza, sucursales, agencias, a una situación lógica de un contexto no natural de pandemia, ¿verdad? La norma de CPLAD emitida hace 2 meses, hay que ser sinceros y analizar qué impactos puede tener, ¿verdad? Porque los impactos que nosotros observamos son los impactos de temas que ellos ya deberían tener, como por ejemplo el sistema de monitoreo de alerta, sistema para calificar operaciones inusuales en sospechosas, un oficial de cumplimiento, una auditoría interna, una auditoría externa, manuales de prevención, todo ello ellos ya deberían tener. Los ajustes tecnológicos, quizás sí coincidimos, hay que hacer ajustes tecnológicos, monitorear más seguido, perfilar más seguido, eso sí coincidimos, pero de ahí que si un sujeto delegado no está en condiciones de hacer eso, bueno, es para analizarlo, ¿verdad? No es un tema menor que un sujeto delegado no esté en condiciones. Es así mismo. Director, haciendo un poco de análisis, ¿usted cree de que, bueno, este nuevo requerimiento en cuanto a documentaciones para operaciones superiores a los $1.000 que, entre comillas, está obstaculizando al sector, podría ser un aliciente, un incentivo para ese mercado informal que está tan latente hoy día? Bueno, con respecto a los cambistas de calle o cambistas informales o esta actividad muy conocida en nuestro país, primero que nada hay que aprovechar estos espacios y agradecerte porque para aclarar que el cambista de calle que no tiene autorización del Banco Central, que no tiene un carnet autorizado por el mismo presidente del Banco Central, no puede operar. Entonces, como ciudadanos nosotros tenemos que saber que si hay un cambista de calle no autorizado,
es una operación ilegal, irregular, y no tenemos que alentar esa conducta. Entonces el primer paso es la socialización y el acompañamiento a las casas de cambio formales que sí están en regla y que sí pasan por un proceso de economía formal. Para ello nosotros estamos trabajando con SEDECO, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Hacienda. En este caso es el Banco Central el que lidera este proceso, porque nosotros estamos apoyando, porque el Banco Central es el supervisor. Entonces, a ese elemento de informalidad, que es algo que tiene nuestro país, no hay por qué negar, ¿verdad? Es una realidad que ya salió en nuestra evaluación nacional de riesgo de lavado. Hay que afrontarlo con políticas que desalienten la informalidad. No por eso vamos a dejar de emitir normas más modernas, normas acorde a los estándares, sino vamos en paralelo. Nosotros tenemos una mesa de trabajo respecto a la norma, que podemos hacer los ajustes si son necesarios, y en paralelo hay que abordar la informalidad y esta situación particular de los cambistas, porque el BCP ya inició un proceso de reactivación del registro de aquellos que puedan ser cambistas formalmente registrados. Aquellos que no lo son no tienen que estar en calle. Para eso está la supervisión, para eso está el control, para eso están las sanciones, y esperamos con nosotros, los que somos ciudadanos comunes que cambiamos, apoyemos los que sí están regular y formalmente establecidos. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Una norma de prevención no quita todo lo que se tiene que hacer con respecto a ese fenómeno. Así que se trabaja en paralelo, se está trabajando en paralelo, porque ya se hicieron reuniones con todas esas autoridades que te mencioné, y esperemos también que eso un poco responda a una necesidad de varios años, que es ir ordenando esa situación particular que muchas veces se da también con mayor frecuencia en zonas de frontera, ¿verdad? Eso es categóricamente. Director, quiero hacer una pequeña pausa en este tema para compartir un poco el Twitter, también a la teleaudiencia. Voy a darle un par de minutitos más para que puedan responder y sumarse a esta encuesta que estamos haciendo. Sondeo 5 Días TV. Mostramos un poquito nuestra pantalla de Twitter para que también usted, señora, señor, pueda ser protagonista con lo que estamos compartiendo en esta tarde. Tiene que ver justamente con esta nueva resolución, la 248. Dice así el sondeo de 5 Días TV. ¿Crees que la resolución 248 de CEPRELAT, que exige mayores controles a las operaciones de las casas de cambio, es un motivo que llevaría al cierre de sucursales? Por un lado, usted puede opinar que de ninguna manera, y por otro lado, que sí estaría afectando al negocio. Por un lado, esas dos posturas, y por supuesto, cualquier comentario que usted quiera sumar a este tuit, que ya mismo está disponible en la red social de 5 Días, está ahí. Vamos a leerlo en minutitos más. Esto lo dejo picando, si por ahí no está viendo, puede irse un ratito al Twitter de 5 Días y vamos compartiendo eso al final del programa. Ahora, pasando a otro tema, director, y por supuesto también vamos a querer un poco de su opinión al respecto al final de esta encuesta. ¿Cómo nos estamos preparando para el examen o para la llegada de los técnicos de Gafilat el próximo mes? ¿Paraguay está o no en condiciones? Paraguay hizo mucho, eso es algo que hay que destacar. En estos últimos años ha hecho esfuerzos realmente destacables en el marco normativo, en el marco regulatorio, también en los diferentes componentes de eficiencia, porque cuando hablamos de efectividad y cómo se evalúa Gafilat, la metodología de Gafi, el componente de efectividad, hay varios elementos que se tienen en cuenta, de los cuales tenemos resultados que creemos que estamos en condiciones de presentarlo, y que a la hora final, a la hora de la calificación del informe de evaluación mutua final, se habrá reflejado en la calificación de nuestro país, ¿verdad? Sí, desde luego, y sin embargo también hay que aclarar que toda evaluación siempre tiene puntos que hay que mejorar, hay planes de acción, hay tipos de seguimiento que Gafilat establece a partir de las calificaciones, y hay mucho todavía por hacer, ¿verdad? Pero creemos que hemos hecho todo lo que podíamos hacerlo en el periodo que se nos dio, sobre todo en los últimos años, para resaltar ciertos temas que son claves a nuestro criterio. Va a depender un poco que lo sepamos presentar. Esta es una evaluación país. Cuando hablamos de evaluación país, es evaluación sector público, privado. De hecho, cuando los evaluadores vengan en el mes de marzo, van a entrevistar, por ejemplo, ya que estuvimos hablando del tema casas de cambio, van a entrevistar a la superintendencia del Banco Central para conocer la supervisión a las casas de cambio, el entendimiento del riesgo y el manejo de estas reglamentaciones que emitió la CEPRELAT, y también van a estar entrevistando a las casas de cambio en sí, para también entender el nivel de administración de riesgo, el nivel de aplicación de la norma y el nivel de responsabilidad del sector en la implementación de políticas de prevención al lavado. Entonces,
Eso hay que ser claros y hay que saber tener bien presente una evaluación no de CEPRELAT, no de BCP, no de Fiscalía, de todo un contexto de un sistema público-privado, y esperamos tener una calificación que refleje todo lo que se hizo, ¿verdad? Cada ítem de la metodología, en las 40 reglamentaciones y en los 11 resultados inmediatos, hemos logrado avances que queremos exponer ya en marzo en el instituto y posteriormente en el pleno de diciembre ante los pares de los otros países. Director, una vez que culmine ese proceso, ¿para cuándo tendríamos noticias de la nota que recibimos como país? En principio, el informe final se discutiría en el pleno de fin de año en el país que toque, ¿verdad? Normalmente va rotando la sede donde es el pleno. De hecho, en 2019 hubo un pleno en Paraguay, no sé si recordarán, porque luego de la in situ viene un proceso donde los evaluadores te comparten un borrador de informe y ahí vas descargando y haciendo observaciones y discutiendo. Un punto intermedio donde te sentás en una mesa que se le dice cara a cara, donde el país discute con los evaluadores solamente en la sede ejecutiva de la Secretaría de Gafilac, que es en Buenos Aires. Posterior a eso ya sale el informe, ya salen los temas que se discuten en un pleno y ahí en el pleno se establecen las calificaciones finales, que en definitiva quienes ponen la calificación final a sugerencia de los evaluadores son nuestros pares, o sea, los países. Cada representante, cada país tiene un coordinador nacional, un representante que apoya no la propuesta de calificación, entonces eso sería en diciembre de este año, ¿verdad? Ya, importante para tener en cuenta. Brasil, y de ahí, desde luego, de ahí va a salir un plan de acción y dependiendo del resultado, o vamos a Gafi o nos quedamos en Gafilac, y dependiendo de eso también va a depender si entramos o no eventualmente a una lista gris. Sí, totalmente. Importantísimo tener en cuenta lo que nos comenta el director y hacer el seguimiento, por sobre todas las cosas, del proceso. Vamos a ir redondeando este bloque, vamos llegando al final. Quiero compartir nuevamente este sondeo, a ver si podemos mostrar un poquito el Twitter de 5 días, cómo están quedando los resultados. Hay algunos comentarios también ahí interesantes que podemos leerlo y una opinión final al respecto del director. Nuevamente comparto esto, dice así, sondeo 5 días TV, ¿crees que la resolución 248 de CEPRELAT, que exige mayores controles a las operaciones de las casas de cambio, es un motivo que llevaría al cierre de sucursales? Por un lado, un 25.5% dice que de ninguna manera esto estaría afectando al negocio y un 74.5% dice que sí, está afectando al negocio. 75% ahora mismo de casi 200 votos que se dan en esta tarde. Algunos comentarios. Dice este usuario, la casa de cambio trabaja nomás luego en negro, ahora le piden que sean un poco más formales y se hacen de la víctima. Por otra parte, la CEPRELAT debería estar siguiendo a los peces gordos en vez de molestar a la gente que por $1.000 trabajan o hacen transacciones. Otro usuario dice, no quieren volver atrás y admitir que se equivocaron grande, fomentan el mercado negro. Otra usuaria menciona, no sé por qué afecta al negocio, se llenan los datos una vez y ya está. Quien nada debe, nada teme. Entonces, decía otro usuario, finalmente, si hay control, no pueden trabajar. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un poco de las opiniones y posturas también que manifiesta la gente. Director, tenemos un minutito, si podemos comentar algo al respecto para redondear. Me gustaron varios de los comentarios, ¿verdad? Nada, que nada ve, nada teme. Realmente yo como ciudadano hice una operación de cambio hace un tiempo de $100, me pidieron la información, la di porque entiendo que es para fortalecer el proceso de prevención de lavado de activos. Entonces es bueno que todos acompañemos esta lucha. Esto es un trabajo que no es de una institución en particular, cada uno tiene que saber cuál es su rol dentro del sistema. Los sujetos obligados tienen un rol específico, ¿verdad? Por eso instamos al cumplimiento de las normas, que todas se rigen por un estándar, por una ley en particular y por un parámetro en concreto de todo este sistema, ¿verdad? Entonces me quedo con ese tweet. No es que no persigamos los peces gordos, como dice otro, por el contrario, la CEPRELAT tiene mucha carga encima. Hay veces que es un poco injusto el trabajo de las unidades de inteligencia porque son reservadas sus actuaciones. Entonces no podemos salir cuando hacemos algo grande, cuando hacemos algo pequeño, cuando hacemos algo mediano. De hecho, sabrás, hubo una filtración hace unos días de una persona de un perfil público muy alto
no nos salvamos de las críticas, tampoco, eso no está bien que se haya filtrado, pero bueno, no buscamos perseguir a los chicos ni a los grandes, sino buscamos prevención de lavado, y cuando hay hechos que requieran un informe con indicios para remitir al Ministerio Público a otra institución, lo hacemos porque es nuestro rol. Totalmente, importante aclaración. Director, queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde. Voy a amenazarla conociendo un poco más de fondo de todos los impactos y esta importante mesa de diálogo que se lleva con el gremio de casas de cambio. Esperemos tener más novedades al respecto en los días, en las semanas, para obviamente que todo quede en buen puerto. Agradecerle por su tiempo y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias. Tengan buena tarde. Excelente, muchísimas gracias. Así con nosotros compartiendo en vivo y en directo el director general de asesoría jurídica de CEPRELAT, el señor Diego Marcet, hablando un poco de este impacto de la nueva resolución de CEPRELAT, las 248, y esta postura del gremio de las casas de cambio que manifiestan que estaría impactando de forma negativa en el negocio. La empresa Cambio Chaco ya cerró 17 sucursales y en alguna postura, algún mensaje que habrán dado manifiestan que de alguna u otra manera esta resolución fue la que colateralmente impactó en las medidas que tuvieron que tomar. Vamos a ver en qué queda esta mesa de diálogo entre la CEPRELAT y el gremio de casas de cambio. Nosotros, por nuestra parte, señoras y señores, vamos llegando al final de este espacio informativo, agradeciendo por la preferencia que nos brindan cada día. Será hasta mañana. Gracias por la compañía. Que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao.